Muy bien. Buenos días a todos. Espero que estén todos sin novedad en estos tiempos convulsos del planeta, en en estos tiempos de gasolina muy cara también, a raíz de los mismos acontecimientos mundiales, y que ahí sí que Dios nos ampare porque sí está dura la situación. Pero bueno, a ver, pero nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, entonces tenemos que seguir haciendo nuestro anteproyecto. Y pues siempre, como siempre, hoy va a ser un día, si quieren vayan a traer, bueno, no sé, yo creo que no es hora, ¿verdad? Pero si quieren vayan a traer unos poporopos y esas cosas así, porque hoy va a ser día de videos. Vamos a tener varios videos que van a estar explicando algunas de las secciones que ya tenemos que empezar a hacer en, en, nuestro, en nuestro anteproyecto, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el primero, ¿verdad? Pero este ya es, digamos, este es, digamos, una de las cosas que, digamos, lo pongo así porque es una, al final de cuentas es una idea, ¿verdad? Solo que lleva ya materializada ya en algo, en un proyecto como tal. Entonces, vamos a ver, aquí está. Vamos a darle share a este. Entonces, ahí estamos. Listo. We have to climb up these trees to save them. It's easily 150, 200 feet up a tree. Oh, headache, headache. At the top, we listen to all the sounds of the forest, and I'll pick out the sounds of illegal logging. Illegal logging is an extremely profitable business. It is the most profitable way to extract resources from the forest. There's many, many tens of billions of dollars that are made every year by organizations extracting illegal wood, very, very valuable wood from the forest. The destruction of forest leads to more carbon output than all the cars, trucks, trains, ships, planes combined. Of course, the species that are there are very important too. The impacts of illegal logging and deforestation is very different in different places, but it's very, very rare that logging actually helps the local community in any sort of long-term sense. Whether it be Indonesia or Africa or South America, every time the logging comes in, the forest disappears, there's a loss of livelihood, there's a loss of rain and water, there's a loss of food supplies. And also any time that there's a lack of law and order, a place where illegal logging is able to generally thrive is not a good sign. This all kind of began in 2011 when I visited the rainforest of Borneo for the first time to volunteer at a gibbon reserve in Indonesia. And while we were there, we kind of noticed that they had these guards, these 3 guards, whose job was to help protect this small reserve from illegal logging. And in fact, there was lots of illegal logging happening on the outskirts all the time. While there, we realized that these guards were having to walk through the forest to sort of find the loggers. And my background in technology and physics kind of made me feel like I had to be able to build a tool that could help them find the loggers more quickly and in the act. When people think about how to monitor a place, we often think of it visually because we're visual creatures. But when you're in the forest, you realize that so much like the sound really is the essence of what's there. You can't see more than 20 feet in front of you because there's trees. It's dark, but you can hear things happening just miles away. There's the sounds of gibbons, the sounds of birds, the sounds of insects. It's all just deafening. There's just this constant cacophony of noise. And when you're there, that sort of informs you of what's happening in the forest. You can't see a chainsaw that's happening a mile away, but you can hear the sounds. They travel very well through the trees. It was really kind of almost biomimicry to say, how are the animals themselves making themselves known? How are they communicating? It's with sound. That could be a way by which we can pick out the sounds of threats as well. I had some old phones. I figured I could sort of hack them together to listen to the sounds of the forest and pick out the sounds of chainsaws to send alerts to these people so they could actually get there in time.
So the Rainforest Connection System, the RFCX platform, really is a full sort of end-to-end type solution. It all begins with what we call a Guardian, which are ostensibly phones and boxes up in the treetops. So this is the Rainforest Connection Guardian. Of course, you have this enclosure on the outside, and you have a microphone. It's a very powerful microphone. It allows us to pick up sounds very, very far away. On the inside, here's some batteries, actually, that helps us harness all the solar power. They have solar panels, so they can last for years. They charge themselves in the daytime, and they run 24 hours a day. And then, of course, we have attachments for external antennas, so we can pick up cell phone service from many, many miles away. They capture all the sound of the forest. They package it up and send it up to the cloud in real time over the cell phone network. So once it's in the cloud, we can run any number of artificial intelligence models on it. We can pick out chainsaws, gunshots, trucks, and then in real time, we can take those alerts and send them right back to people on the ground through software that we build called the Ranger app and through these web dashboards. So local people, they're able to get these alerts, collaborate through the software, and show up in real time if they can to stop the activity. We think that real-time response is potentially the key to de-escalating these events. What often keeps people from stopping these activities is the danger involved. But if you can stop a truck on the way in, you don't necessarily need to confiscate the truck. You don't necessarily need to arrest anybody. You can turn it around and ship it out. The same is true in many cases if you stop them just when they're beginning to cut a tree or cut only one. Phones from 11 years ago, 2008, 2009, they still can do so much. This phone here, it has GPS, it's got accelerometers, it can tell you where it's positioned, it can record all the sound, it can connect to all these cell phone networks, it can compress audio extremely well, and it can send it all up to the cloud. This is an amazing little Internet of Things computer. The only way to protect the natural world is to get the rest of humanity to care about it. I think the sound of our living planet might be the most powerful vector for being able to protect it. And the only way to do that is to get many thousands of these sensors out there, tens of thousands of Guardians around the world, streaming all the time, making that data available to scientists, enthusiasts, birdwatchers, students, through accessible and easy platforms. I believe at this point in time, where we have these amazing networks around the world, we have a system like ours that can record and capture the stuff from the cloud. We have cloud computing to be able to look at big data sets and really pull things out. And we have AI. All these things coming together, I think, is really a turning point potentially where sound becomes one of the most important ways for us to study and protect nature. Bien. Como en la facultad nos dicen que tenemos que promover también el uso del inglés, entonces también el video está en inglés, pero tiene, por lo menos tiene letritas. No sé si lo lograron captar la idea. Sí, dije. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca ese aparatejo? Es poder venir a tener, como es un teléfono móvil, obviamente está conectado a una línea telefónica, puede tener un roaming por a veces el acceso remoto que hay en algunas áreas. Entonces puede tener una ubicación GPS y ese GPS al conectarse a la aplicación puede transferir los datos de lo que está grabando. Puede ser ya sea fotografías o audio. De lo que escuché, estaban en una ubicación, estaban grabando una motosierra, el sonido de una motosierra que estaba haciendo una tala de árboles. Entonces, con esa ubicación, pues pueden saber más o menos por dónde se están moviendo las personas que hacen deforestación, ya sea ilegal, ¿no? Más o menos. Sí, sí, digamos que lo que están buscando es cabalmente, digamos que combatir la tala ilegal de árboles, ¿verdad? Que digamos a veces, ahí mencionaba él que digamos en la reserva donde él empezó esta idea, ¿verdad? Habían solo 3 guardabosques, guardarrecursos, ¿verdad? Para toda la reserva, entonces era muy difícil eh, controlar, digamos, si habían algunas personas que estuvieran haciendo talas ilegales o ya solo llegaban a ver los efectos y no necesariamente podían evitarlo, ¿verdad? Entonces, a través de esos dispositivos que él muestra ahí, que están basados en un celular como tal, ¿verdad? O sea, digamos, él los guarda en un... Este video ya es un poco más moderno. Él cuando empezó la idea, realmente era ni siquiera tenía la cajita, ¿verdad? Solo tenía los paneles solares y el celular y con eso, la cajita fue después porque me imagino que
digamos, por las condiciones de la selva, donde hay mucha lluvia y eso, esas cajitas son a prueba de, digamos, tienen unas protecciones especiales para que no entre agua ni le entre polvo, ¿verdad? Entonces, con eso y con los paneles solares, pues digamos, ahí obtiene la energía necesaria para que se mantenga funcionando, ¿sí? Entonces, digamos que es una aplicación, yo lo traigo o las traigo a colación siempre porque, digamos, es eh, una idea como tal de las cosas que se pueden hacer con tecnología, ¿verdad? O sea, digamos, y ahorita, digamos que estuve preparando la clase para el día de hoy. Yo tenía otro video siempre sobre este rainforest, pero, pero digamos, estuve actualizando un poco la información y realmente ha crecido bastante. Le ha metido, digamos, metió esa app antes no la tenía, ¿verdad? Entonces, digamos que sí le ha invertido a, a esa cuestioncita a esa aplicacioncita y a a esos dispositivos para evitar la tala ilegal en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Vieron, no sé si vieron ustedes ahí que ya, digamos, por ejemplo, país cercano, Costa Rica también, digamos, estaba dentro de los sitios que están, que están siendo monitoreados en algunas, me imagino que en algunas reservas, ¿verdad? Entonces, pues está como para que puedan ustedes visualizar, ¿verdad? Cabalmente, digamos, algunas ideas que pudiéramos tomar nosotros eh, y digamos de lo que ustedes van a ir aplicando dentro de sus proyectos, digamos, las cuales ya la mayoría pues ya están aprobados, ¿verdad? Vamos a... Voy a mostrarles ahora, entonces ahorita como les digo, vamos a empezar a ver algunos videos sobre las primeras secciones que nosotros vamos a tener que llenar en nuestro anteproyecto, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el primero de ellos, que es la parte de antecedentes, que es, digamos, que por eso les había solicitado el día de hoy que trajeran, digamos, y digamos, ese fue el sentido de la tarea de la parte de... Ah, solo espérenme porque creo que lo compartimos. Vamos a ver. Share screen. Sí, vamos a quitarle este pedacito, esta cuestioncita. Proyecto de grabación. Todo esto, y digamos para que ustedes lo vean, pues está ya colocado dentro de su portal, dentro de sus módulos, ¿verdad? Entonces, aquí está, semana 5, aquí están lo que vamos a estar viendo. Entonces, digamos, ahorita vamos a entrar a la parte de antecedentes, ¿verdad? Entonces, abrir video, antecedentes, y algún día arrancará. Ahí va. Entonces, vamos a ponerlo y vamos. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Les traigo un nuevo tutorial en donde les voy a explicar cómo redactar los antecedentes de una investigación. Así que comenzamos. Hace algún tiempo realicé un video donde hablaba sobre cómo elaborar lo que es el estado del arte. ¿Por qué lo menciono? En muchas ocasiones se utiliza como sinónimo tanto el estado de arte como los antecedentes. Si bien en muchas instituciones o muchas universidades solicitan en este caso al alumno que elabore los antecedentes de investigación y en otros le piden que elabore lo que es el estado del arte, tienen cuestiones en común. De hecho, la diferencia es una línea muy delgada. Puede ser que en las instituciones incluso confundan y pidan al alumno que haga los antecedentes y en otra que haga el estado del arte. Yo en este sentido, revisando algunos autores, han señalado que existe una muy pequeña diferencia. En el caso del estado del arte, que aquí en la descripción de este video les voy a dejar el video que elaboré junto con otros videos sobre cómo elaborar un proyecto de investigación y tesis y todo lo que he hecho en mi canal. En ese video se especifica claramente que elaborar el estado del arte
es hacer una revisión bibliográfica de los últimos 5, incluso hasta 10 años a veces te permiten, de los trabajos que se han hecho de manera teórica o empírica sobre el tema de estudio. Tienes que hacer una revisión de manera internacional, luego nacional y finalmente local sobre el tema que tú estés elaborando. Tienes que señalar cómo lo han abordado metodológicamente, cuáles han sido las conclusiones a las que se han llegado, y entonces debes poner, por supuesto, el nombre del autor, debes poner el título de la obra. Entonces puedes consultar libros, revistas, periódicos, etc. Ahora, los antecedentes. Tienes que hacer forzosamente, y en eso se parece mucho, una revisión bibliográfica, una revisión total de la literatura, todo lo que se ha escrito sobre el tema. Pero aquí viene esta pequeña línea que hace la diferencia con respecto al estado del arte. Lo que vamos a hacer es que nosotros podemos hacer uso de autores que hablan sobre nuestro tema, de cómo ha evolucionado desde su origen, todo el desarrollo, hasta la actualidad, pero los autores no necesariamente tienen que ser autores de hace 5 o 10 años, pueden ser incluso autores que en su momento elaboraron este trabajo o este concepto en los años 40, 50, 60, así, toda la evolución del trabajo. Entonces aquí está esta pequeña diferencia, puedes utilizar digamos estos autores directamente o puedes consultar otros autores que tiene hace 5, 10, 20 años, que hayan hecho todos los antecedentes de tu trabajo o del tema, digamos desde su origen. Entonces puedes hacer uso de ellos. Esa es una de las diferencias importantes. Entonces es muy importante tener claro cuál es el tema, el concepto, el término que nosotros vamos a analizar a lo largo de todo nuestro antecedentes. El tema que yo voy a utilizar como ejemplo, que he utilizado como ejemplo en otros videos, es el del clima organizacional, ya que es nuestro objeto de estudio. Entonces, cuando nosotros vamos a redactar los antecedentes, tenemos que empezar señalando por qué, digamos, es importante estudiar precisamente este clima organizacional. Cómo ha despertado el interés. Ustedes lo pueden utilizar también para el caso de su tema, de su trabajo. Señalar brevemente como una introducción. Para que, digamos, vayamos incorporando al lector hacia nuestro trabajo. Después tenemos que buscar el origen, cuándo surge este interés por estudiar esta temática. Y entonces, por ejemplo, aquí yo lo que puse es que el clima organizacional despertó o inician los estudios a partir de las décadas de los 20 del siglo pasado, del siglo XX. Entonces, quien fue como de los primeros o los pioneros fue precisamente Elton Mayo. Y si se dan cuenta, aquí dice citado en Stoner 1996. ¿Por qué? Porque aquí estoy haciendo alusión a que este es el autor que yo estoy citando. Entonces hay que poner aquí el autor del cual nosotros estemos elaborando. Entonces señalo cómo concibe este autor el concepto central del clima organizacional. Y finalmente las conclusiones a las que llegó en esas investigaciones o en esos estudios. Entonces, si se dan cuenta, no estoy consultando directamente a Elton Mayo, sino a Stoner. Y entonces él me da esa información de que quien inicia estos estudios va a ser Elton Mayo y lo pongo aquí. Yo les recomiendo hacerlo entonces de manera cronológica, los antecedentes. ¿Qué significa? Yo empiezo aquí con la década de los 20. Entonces, si se percatan en el siguiente párrafo, yo digo que en la década de los 70. Podemos ir haciendo un párrafo o dos párrafos, digamos, de cada década, o si lo quieren hacer así, o de cada año, si a lo mejor los antecedentes de su tema no es tan anterior. Entonces aquí digo que en la década de los 30, otros autores, como Lewin, Lipit y White, y aquí, bueno, pongo que en estos años, que de hecho en la bibliografía voy a poner cuál es la obra de este autor que elaboran trabajos de 1939. Vean aquí que dice la década de los 30. Pero yo lo tomé de Ibáñez precisamente, que es el autor que me está señalando, me está dando esta información. Eso es la diferencia con respecto al estado del arte, porque ya entonces si yo hablo del estado del arte, tendría que ir directamente con Ibáñez y ver lo que la información me dice Ibáñez, cómo elaboró su trabajo, etc. Aquí yo estoy diciendo que Ibáñez me da esta información con respecto a estos autores, digamos de manera indirecta. Y dice que, bueno, Lewin, Lipit y White realizan estudios con grupo de estudiantes de 10 a 11 años, etc. Y bueno, ¿a qué conclusiones llegó o qué otros términos o conceptos relacionados con el tema central que yo estoy elaborando? Pues lo va asociando.
Después me voy a la década de los 50. ¿Sí? Probablemente porque en la década de los 40 pues no encuentro absolutamente nada. Y aquí otra vez cito a este autor. Vean que este autor o estos autores están hablando ya en la década de los 80, mencionan a este autor. Entonces digo que Argyris realiza estudios para definir el clima organizacional en términos de políticas formales de la organización, necesidad de los trabajadores, etc. Entonces aquí lo estoy haciendo de manera indirecta. Pueden ir directamente al trabajo, por supuesto, también. Si tienen la facilidad o tienen el acceso a estas fuentes directas, pueden hacerlo. Pero es recomendación que también, si no lo podemos hacer directamente, ya sea porque está en otro idioma, podemos ir de manera indirecta con autores que ya los han estado mencionando. Entonces, cuando redacten, váyanlo haciendo de manera cronológica, eso les va a facilitar mucho. Pero importante, también analizar el contenido, es decir, lo valioso de hacer los antecedentes es ver cómo el clima organizacional, en este caso como ejemplo, fue evolucionando, cómo lo fueron estudiando, cómo ha ido cambiando los enfoques. Y entonces esto va a permitir a ti llegar hasta, digamos, siglo XXI y señalar precisamente cuál es lo novedoso. Y entonces, por ejemplo, aquí señalo ya, me voy a la década de los 60, toda esta parte de los 60, digo aquí en esos mismos años de los 60, 68, hasta la década de los 70. Y así sucesivamente voy a ir redactando mis antecedentes. Recuerden que cuando analicen cada uno de estos estudios, la evolución de los estudios, cómo se han realizando, tienen que sacar cuál es el objetivo del estudio, cómo se llamaba el estudio, bueno, obviamente el autor, a qué conclusiones llegó y cuál fue la metodología o su población de estudio. Es muy importante señalar que a lo largo de todo de los antecedentes, conforme lo vamos redactando, vamos a ir colocando después de cada uno de los autores que vayamos haciendo análisis, poner con nuestras propias palabras como el análisis que nosotros vayamos haciendo de cada uno de ellos. Como una pequeña conclusión vamos a ir hilando, digamos, como yo que lo hice de manera cronológica. Cuando termino la década, por ejemplo, señalo una breve como conclusión de esa década. Y así sucesivamente hasta llegar a las, podemos decir, cierre final de este apartado, donde tenemos que hacer como una especie de retroalimentación, porque digamos, no se trata únicamente de copiar y pegar, no se trata únicamente de hacer parafraseados y también de hacer un análisis. El parafraseado es muy muy importante. Recuerden que cuando nosotros estamos leyendo tanto directamente a los autores que vayamos nosotros señalando en los antecedentes, como de manera indirecta a otros autores, les recomiendo parafrasear. Es decir, respetando la idea del autor, hay que ponerlo con nuestras propias palabras para que no se convierta algo como, digamos, el famoso copy-paste o incluso a veces hasta, digamos, caer en lo que sería el plagio. Que eso es muy penado en los trabajos de investigación. El plagio es cuando nosotros copiamos y pegamos una cita textual, por ejemplo, pero no ponemos comillas o no ponemos un formato tal como nos los piden pues, los estilos, que pueden ser APA, puede ser Chicago, Ghost, etcétera, el que estemos nosotros utilizando. Entonces, siempre después de cada, digamos, determinados conceptos, determinados autores, hay que ir también haciendo nuestras propias reflexiones. Entonces, aquí en esta parte final hay que hacer un cierre, como les dije, digamos general o global de estos antecedentes. Bueno, eso sería todo, mis queridos educandos. No olviden... Muy bien. Entonces, digamos que esta es el... vamos a ver, dejar de compartir. Okay. Esta es, digamos, la primera sección, la sección de antecedentes. Esta sección, digamos, es importante porque contextualiza al lector o a la persona que vaya a estar analizando su trabajo y digamos que indica qué es, digamos, qué otros estudios se han hecho, cuál ha sido la evolución del tema de ustedes para llegar a aterrizar ya en lo que ustedes van a investigar, ¿sí? Entonces, digamos, por eso que es importante. Esa es la primera sección con la que empieza el anteproyecto, ¿verdad? Se recuerdan que nosotros ya compartimos, y eso solo quiero confirmarlo si ya está. Nosotros ya compartimos, creo que fue en la clase 2. Vamos a ver, ahorita les digo. Vamos a ver en la clase 2, semana 2. Sí, ahí está. En la semana 2 está la plantilla
y ya con, digamos, con las primeras secciones de la, digamos, que ustedes tienen que llenar del anteproyecto, ¿verdad? Digamos, es un documento, es una plantilla en Word. Ya es un documento de Word, ¿verdad? Que yo le llamo plantilla, pero digamos es para que ustedes empiezan a seguir esas secciones que están ahí. Y la primera sección que aparece, que digamos, digamos aparece un resumen y una introducción. Esas todavía no hay que llenarlas porque esas se llenan hasta de último. Pero lo primero son los antecedentes. Y por eso les pedí también 5 referencias bibliográficas para, digamos, que ustedes ya pudieran tener literatura para poder armar esa sección, la sección de antecedentes de su trabajo de investigación. ¿Con base en qué? Con base ya en la idea que estuvimos platicando, digamos, estuvimos viendo las ideas de todos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, también dentro del material, y por eso, digamos, me estoy basando mucho en lo que tengo, en lo que está en el portal, de- para que ustedes sepan que todo está ahí, ¿verdad? Entonces, y ustedes puedan bajarlo y todo. Digamos, aquí hay un ejemplo de antecedentes, ¿verdad? O sea, digamos, de cómo ustedes tienen que nombrar los antecedentes. Aquí entonces, digamos, voy a entrar al ejemplo de antecedentes, ¿verdad? Abro el ejemplo de antecedentes. Y aquí está. Entonces, digamos, en el trabajo denominado Las técnicas en trabajo y sus consecuencias en los resultados de estudiantes en la Facultad de Humanidades, digamos que nosotros pusimos este, este antecedente, ¿verdad? Y decimos que de acuerdo con Soares, digamos, siguiendo normas APA no hemos visto, ¿verdad ustedes? No. No, ¿verdad? Ok. De todos modos hay que investigarlo. No, pero, ¿Cómo? sí, digamos que tenemos que investigar, digamos que tenemos que ver que todo el trabajo va a ir bajo normas APA, la edición 7, normas APA 7, ese es un cambio que tenemos, que yo creo que ya se los he mencionado digamos, en las primeras 2 clases también, de que tenemos que seguir esa convención o esa normativa, digamos, para elaborar referencias y para temas de cómo se llama esto, de bibliografías y temas de formateo y esas cuestiones, entonces vamos a seguir normas APA, ¿sí? Entonces, eh, bajo normas APA, digamos aquí hay un parafraseo, ¿verdad? ¿Sí? Donde dice, digamos, y aquí lo menciona, ¿verdad? De acuerdo con, esto es una tesis, ¿verdad? Donde dice Soares, en el 2015, en su trabajo denominado Andragogía, bueno, el nombre del trabajo, en los años que tiene el autor de impartir clases en una facultad. Aquí, entonces aquí ya empiezo, porque este es de mi tesis, me acuerdo yo, sí, este es de mi tesis de maestría. Entonces, digamos acá, ya se empieza a mencionar, ¿verdad? ¿Qué es lo que, cómo se llama esto? ¿Qué es lo que dice el autor? ¿Qué es lo que dice Soares en este trabajo? Y que me interesa a mí mostrárselo digamos, mostrarlo para que contextualizar de qué va a tratar mi trabajo, ¿verdad? Entonces, la autora incorporó técnicas, esta es una mujer, incorporó técnicas analógicas en los cursos que impartía, derivado de la experiencia de aplicar dichas técnicas, no sé qué. Y aquí sigue diciendo la autora, derivado de eso, se obtuvo una mejoría del 14%, ¿verdad? Y una vez impartieron técnicas analógicas, en el mismo una participación del 89% por proponer nuevos métodos de enseñanza, bueno, toda la cuestión acá, ¿verdad? Entonces, esto que está acá, esto es un antecedente. Se los puse como ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes sepan cómo redactarlos. O sea, si ustedes sacan trabajos, si ustedes vienen y sacan una referencia para antecedentes de un trabajo de tesis o de un trabajo de otro trabajo similar, tienen que seguir una estructura similar a esta. O sea, digamos, tienen que mencionar al autor, tienen que mencionar el trabajo y tienen que mencionar qué es lo que a ustedes les interesa o qué es lo que se relaciona con el trabajo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Luego después aquí como miran ustedes acá,
esta referencia bibliográfica no es que me la vayan, por favor, y pónganme bastante atención. Esta referencia bibliográfica solo la puse como ilustración. La referencia bibliográfica no va en los antecedentes, ¿sí? El antecedente termina acá, termina donde dice tradicional, ahí. Esto es, digamos, solo para que ustedes sepan que ya después, cuando tengan que hacer digamos, la referencia en toda la bibliografía del trabajo, entonces tienen que poner esto que está acá. Pero esto no va en la sección de antecedentes, solo en este caso sería esto que está acá, ¿ya? No sé si está suficientemente claro. Porque a Sí, veces que claro. sí, pues es que después si no me toman literal el ejemplo y me ponen con todo y referencia bibliográfica los diferentes antecedentes. No, digamos que es solo el texto que está acá, ¿verdad? En este. Eso es lo que va dentro de cada antecedente y así tienen que hacer por cada uno de los antecedentes que ustedes van a investigar y que tienen que ser como mínimo 5 antecedentes, ¿sí? Como mínimo 5 antecedentes. Entonces, tenemos, por un lado, tenemos el video que les puede ayudar en cómo se llama, en hacer en elaborar su trabajo, su sección de antecedentes, y tienen este ejemplo que también les puede servir de referencia, ¿sí? Entonces, con esas dos cosas, más alguna investigación que ustedes quieran hacer más, ¿verdad? Entonces, ustedes toman los antecedentes, o sea, toman las referencias, toman los ejemplos que ustedes me pusieron en su trabajo o me pusieron en su tarea que tenían que entregar para el día de ayer, ¿verdad? Y entonces a esas los colocan ya como sección de antecedentes dentro de la plantilla. Voy a abrir la plantilla para que miremos la plantilla. La plantilla decía que está en la clase 2. Aquí está. Esta es la plantilla. Aquí está. Entonces, la plantilla, vamos a compartir la plantilla. Yes. Es esta. Entonces, aquí está la plantilla. Esto es lo que habíamos dicho. Ya tendrían que hacer esta parte, ¿verdad? De la carátula conforme al reglamento. Ya tienen que ponerle nombre, ya un nombre formal a su trabajo de investigación. Este índice todavía no hay que llenarlo. El resumen todavía no hay que llenarlo. La introducción todavía no hay que llenarla. Marco conceptual, ¿sí? Antecedentes. Entonces, aquí en antecedentes digamos, va a ir toda su sección de esos 5 antecedentes y las referencias y, digamos, todo lo que hemos hablado ahorita. Entonces, digamos, esta es la primera sección y esto es lo primero que tienen que llenar, ¿sí? No sé si estamos bien y si he sido suficientemente explícito. Ahorita es cuando tienen que preguntarme. Porque después miro los antecedentes y no tienen nada que ver con lo que expliqué. ¿Cuál guía, Ángel? ¿Esta plantilla que estoy mostrando ahorita? Sí, está es lo que digamos, lo mostré hace un momento, está en la sesión 2. En la sesión 2 está esta plantilla. Ah, gracias, Inge. Muy bien. Ahí la pueden encontrar. Entonces, primera sección, antecedentes, ¿ya? Entonces, ¿dudas hasta ahorita? Hija, disculpe, en esa parte de los antecedentes es donde también se puede colocar, digamos, eventos que han causado algún inconveniente, digamos, como en mi caso, como temas de seguridad.
Eso puede, debería de ir tal vez más en el planteamiento del problema. Vamos a ver después la diferencia contra el planteamiento del problema. sí, porque, por ejemplo, hay yo, eso iba a hacer, poner como antecedente algunos eventos que han pasado para justificar el planteamiento del problema. Habría que ver dónde lo pone, si lo pone, o sea, puede ponerlo en ambas secciones. Digamos, lo que pasa es que es más un planteamiento del problema porque es las situaciones que se están dando hoy a raíz de o sea, eso es la problemática que usted tiene hoy, ¿verdad? Los antecedentes son estudios, digamos, por ejemplo, que alguien haya estudiado ya sobre temas de seguridad en otros países o de qué trata la seguridad de la información o cuál ha sido la historia o el desarrollo de la seguridad de la información a través de los años. ¿Ya? Esa es la diferencia. Los antecedentes es todos los estudios previos, ¿sí? Estudios generales sobre ese tema, cabalmente ahí como lo coloca Oswin, ¿sí? Ahora, ya las situaciones problemáticas que se están dando hoy a raíz de esa situación, de lo que usted está estudiando, es cabalmente lo que va en el planteamiento del problema, ¿ya? De acuerdo. Muy bien. Listo. Bueno, entonces, esta es la primera sección. Vamos a la segunda. Vamos a los antecedentes, ¿sí? Entonces, en los antecedentes, vamos al siguiente video. Vamos a ver. Perdón, antecedentes, justificación, ¿verdad? Nos toca. Entonces, vamos a ver justificación. Vamos a compartir acá. Entonces, video de entrada. No sé por qué me abrió esto. Vamos a ver. A lo mejor me voy por acá. Ahí está. Semana. Ahí está. Semana 5. ¿Listo? Entonces, justificación. ¿Listo? Video de justificación. Y este tiene anuncios. Así. Hola, ¿qué tal mis queridos educandos? Continuamos con esta serie de tutoriales donde les explico paso a paso cómo elaborar un proyecto de investigación. Aquí les voy a explicar cómo se elabora la justificación en un proyecto de investigación. La justificación es muy importante ya que nos va a permitir justificar, es decir, señalar el por qué es importante realizar nuestro trabajo de investigación. Muchos le llaman a esta sección lo que es el marketing de nuestro trabajo de investigación, porque señalamos las razones por las cuales es conveniente, es importante, es necesario realizar precisamente este tema de investigación. Lo que aquí les voy a enseñar, como les he venido enseñando a lo largo de todos estos videos tutoriales, los cuales ustedes pueden consultar directamente en mi canal o aquí en el link, en la descripción les voy a dejar el link de estos videos donde hemos hecho lo que es la elección y la limitación del tema, el planteamiento del problema, el planteamiento de las preguntas de investigación, los objetivos, la hipótesis, etc. Cualquier duda no dejen de comentar al respecto. Entonces la justificación tenemos que realizarla más o menos en una cuartilla y media, ya dependerá mucho del formato que utilicen ustedes en su escuela. Yo aquí lo que les voy a dejar son unos tips y un ejemplo de cómo realizar esta justificación con el tema que hemos venido trabajando. En cuanto a la justificación, yo les aconsejo que ustedes contesten estas preguntas, que en total son 5, y prácticamente tendrán ya la justificación de su trabajo. Van a contestar cuál es la situación problemática que se pretende investigar, más o menos todas en un párrafo o 2 párrafos a más tardar. Cuál es la importancia y actualidad que tiene el tema o problema que se va a esclarecer, qué se va a realizar, cuáles son los beneficios sociales del trabajo, cuáles son los beneficios metodológicos y o disciplinares de la investigación. Yo les aconsejo que pongan las preguntas tal y cual están, las contesten, después obviamente eliminen las preguntas
y les va a quedar algo más o menos de esta forma. Trabajando con el tema que hemos estado utilizando como ejemplo en el proyecto, que es el del bullying o violencia escolar, bueno, aquí tenemos precisamente en color, que van en relación precisamente con el color de las preguntas, para que ustedes se puedan apoyar. Vean, aquí en el primer caso le he señalado en rojo cuál es la situación problemática que se presenta con este tipo de tema. Con el color que está aquí de verde, señalo la importancia y actualidad precisamente del tema. Es algo breve, es algo concreto. Después, en color café, señalo qué se va a realizar. Entonces aquí digo que estudiar el acoso escolar en la preparatoria general pública con el propósito de identificar la cantidad. Aquí podemos utilizar, por ejemplo, el objetivo general que ya habíamos planteado anteriormente, solo lo ajustamos para que no quede redactado exactamente igual, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos aprovechar. Después, ¿cuáles serían los beneficios sociales? ¿No? Proporcionar información útil a toda la comunidad educativa para mejorar el conocimiento sobre el alcance del problema en la institución y las formas de prevenirlo. Y después, por último, tenemos los beneficios metodológicos o disciplinares de la investigación. Y aquí decimos que como no hay estudios suficientes de alcance nacional sobre el fenómeno del bullying, bueno, se prevé que lo que es el trabajo, afianzar este conocimiento de este tema, ¿no? Y contribuye a ampliar los datos sobre el acoso escolar, la utilidad metodológica que tiene el trabajo, etcétera. Entonces, así podemos realizar precisamente nuestro trabajo apoyándonos en este tipo de preguntas para elaborar. Entonces, ahí está cómo hacer la sección, ¿verdad? O sea, digamos, ahí ustedes tienen una guía, digamos, ustedes tienen que responder a esas preguntas, ¿verdad? De acuerdo a su trabajo de investigación y entonces ponerlas en ese orden, ¿verdad? O sea, digamos, ¿cuál es la situación que estoy tratando de resolver? ¿Por qué es importante mi trabajo o por qué tiene actualidad ese trabajo? ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? O sea, digamos en términos generales, ¿qué es lo que voy a estar haciendo dentro del trabajo? ¿Cuáles son los beneficios sociales? Eso es un poquito, digamos, difícil, pero digámoslo, quitémosle los sociales. ¿Cuáles son los beneficios que se va a obtener al realizar el trabajo? ¿Verdad? Y digamos que están los otros beneficios que son metodológicos o disciplinares. O sea, digamos, tal vez esta sección de sociales, si su trabajo aplica para una problemática social, pues está bien. Si no, pues entonces obvian esa pregunta y solo responden las otras cuatro, ¿verdad? Entonces, así, digamos, prácticamente ahí ya tienen, digamos, la, cabalmente la forma de cómo ustedes pueden llenar también esa sección. ¿Sí? Justificación. Eso sería todo, amigos. Espero les haya servido, les haya sido de mucha utilidad. Cualquier duda pueden ustedes dejar. Listo. Entonces, digamos, esa sería la sección de antecedentes, ¿sí? Entonces, igual, si me voy acá, voy a irme hacia acá, voy a irme a módulos, solo para que miren que está ahí, cabalmente me voy a ir a la semana 2, y aquí está la plantilla, ahí la pueden bajar. Entonces, aquí está la plantilla, entonces ya platicamos un poco, no, bueno, yo no, este Masaryk es el que ha estado platicando sobre eso, ya podemos ver la parte de antecedentes, o sea, ya pueden ustedes llenar esta parte y podrían llenar entonces, ya con base en esa guía que ustedes van a tener en ese video, pueden llenar también la parte de justificación, ¿sí? Entonces digamos que ya están estas dos secciones. ¿Sí? ¿Dudas? Cero dudas. De momento, sí. Bueno, conste pues. Conste que cosa se llama que no me están poniendo dudas. Y en la grabación está quedando que no hay dudas. ¿Va? ¿Sí? Entonces, sí, pero digamos, eso lo entiendo, digamos, sí, Ángel, digamos que va a surgir cuando
digamos, también igual cuando se haga la revisión. Pero lo importante es que sigan esos lineamientos. Si ustedes siguen esos lineamientos, es más fácil hacer su trabajo de investigación, porque a veces, cabalmente ahorita lo que tienen que hacer es aterrizar su idea. O sea, aterrizar ya, digamos, ya tienen la idea, ya saben cuál es sobre qué van a investigar, entonces ahora hay que desglosarlo. Ahorita hay que empezar a partirlo en pedacitos para que tenga, digamos, una estructura metodológica y una estructura de acuerdo a una investigación científica, ¿verdad? Entonces ahora vamos a revisar una presentación que tengo por acá. Vamos a ver, voy a la clase 5, por aquí está. Hoy voy a hablar mucho, o sea, bueno, no voy a hablar mucho, sino es mucho de darles información a ustedes, ¿verdad? Entonces, por favor no se me aburran, ¿sí? O digamos, o lo sea aburrido. No, Inge. No, aún no. Bueno, vamos a ver pues. Ok, entonces, problema, el planteamiento del problema. Digamos aquí, vamos a ver la situación problemática como un todo, ¿verdad? Digamos aquí en esta presentación que está acá. Vamos a ver, es esto. Listo. Y vamos a proyectarla en pantalla completa. Entonces, metodología de la investigación, digamos, vamos a platicar sobre esta diapositiva, ya la hemos visto varias veces, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, digamos que vamos a estar, digamos, ya hicimos, digamos, voy a anotar acá, aquí está. Entonces, ya hicimos esta parte que está acá, ¿sí? Ya concebimos la idea, ya tienen ustedes su idea de investigación, ya digamos más o menos hecha. Entonces lo que nos toca, y por eso está esta gran flecha acá, ¿verdad? Lo que nos toca es cabalmente, ahí está. Digamos que este es un gatito. No, digamos que aquí este es el paso 2, que es cabalmente empezar a platicar sobre cada una, digamos, sobre el problema de investigación, o sea, cómo plantearlo, o sea, cómo establecer cuál es la problemática que yo voy a resolver. Eso es lo que debemos se pretende en este punto del proceso de investigación, ¿sí? Entonces, los antecedentes y la justificación, que es lo que hemos venido platicando ahorita, digamos, digamos que la situación problemática en sí, o sea, el conjunto de la situación problemática, se compone de varias secciones, que es cabalmente las que estamos nosotros visualizando. Una es los antecedentes y la justificación, que es, digamos, lo que le va a dar la razón de ser a mi proyecto, ¿verdad? Y muy, digamos que por ahí, digamos, está ese, ese triangulito, ¿verdad? Digamos, ese triángulo es un triángulo muy famoso que es, digamos, para el proyecto, digamos, para lo que es administración de proyectos, ¿verdad? Donde las tres dimensiones que yo siempre tengo que estar controlando para que un proyecto sea exitoso, ¿verdad? Es, digamos, esas tres que están ahí, el tiempo, el costo y el alcance, digamos, y por eso es un triángulo equilátero, porque, digamos, porque los tres tienen que estar puestos o, digamos, colocados de una manera equitativa para que ninguno de ellos se nos salga de las manos, ¿verdad? Entonces, ahorita como vamos a estar haciendo un proyecto de investigación, ¿verdad? Pues obviamente tenemos que justificar cabalmente, tenemos que decir eso, tenemos que siempre tomar en cuenta que tenemos un tiempo finito para hacerlo. ¿Cuál es el tiempo que tenemos para hacer nuestro proyecto? A ver, cuéntenme. ¿Sí saben cuándo tienen que terminar su proyecto? El semestre. Ese es el anteproyecto. Pero el proyecto,
hasta diciembre. ¿Qué diciembre? Usted ahí ya no podía, ya no va a aprobar el curso. En diciembre too late, ¿sí? Octubre. En octubre, exactamente. En octubre tiene que estar ya terminado, por tarde, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita estamos empezando a conceptualizarlo, ¿verdad? Pero realmente, digamos, más o menos en abril o mayo, ya tendrían que ustedes estar, digamos, porque lo vamos a seguir conceptualizando y esa es, digamos, conceptualización es la que vamos a estar haciendo nosotros en este curso hasta junio, digamos, hasta principios de junio, ¿sí? Más sin embargo, yo creería o les invitaría a ustedes a que la parte práctica no la dejen de último, ¿verdad? O sea, no la dejen para que la tengan, porque digamos, muchas personas y por eso, digamos, abandonan después proyecto de graduación 2 es porque no llegan a tiempo a hacer su proyecto, ¿sí? Entonces, desde ya hay que empezar a conceptualizarlo, empezar a verlo, si es posible, empezar a hacerlo, ¿verdad? Para que después solo sea un tema de documentarlo, ¿sí? Y como hay que implementarlo, por eso es que, digamos, es octubre la fecha, para que por lo menos se tenga un mes, que sería, digamos, noviembre, digamos, parte de octubre y noviembre, para recopilar resultados de la implementación de su proyecto y así puedan presentar y así puedan comprobar si la hipótesis fue cierta o no. ¿Ya? Entonces, todo eso es lo que tienen que hacer, digamos, y todo eso tiene que estar, por eso les digo que tiene que estar terminado en octubre. Entonces, el tiempo es finito y muy corto, y ustedes lo van a ver, cuando menos sintamos ya estamos en octubre y muchas personas ni siquiera han todavía empezado a tocar el código o a empezar a tocar, digamos, la solución que están planteando, ¿verdad? Entonces es importantísimo ver ese tema, o sea, digamos, hay que empezar a hacernos a la idea de adelantar lo más que se pueda. Sí, Jonathan. Ok, entonces, por ejemplo, podríamos empezar a documentar porque tenemos bastante tema, por decirlo. O sea, ya tenemos el concepto y los que ya tienen sentada la idea, empezar a meter la documentación y las revisiones, ¿cómo se harían? O sea, si digamos que ya tenemos algo de contextualización y ¿quién no lo podría revisar en Lo esta que parte? pasa es que por eso le digo, o sea, ahorita tiene que concentrarse en su anteproyecto. Si es posible, adelanten la parte de la solución que ustedes van a elaborar, ¿verdad? Si es posible. Pero, digamos, ustedes lo que tienen que concentrarse ahorita es en su anteproyecto y en estas secciones que les estoy diciendo ahorita. Esa es la documentación que tienen que hacer ahorita. O sea, sí por eso, pero digamos las correcciones que se van a hacer en el documento, porque obviamente vamos a tener muchos errores en esta parte de la documentación, pero esas revisiones, Eso soy yo. ¿Y quién más, pues? de acuerdo. O sea, esos yo, digamos que cabalmente las entregas que ustedes vayan a irme haciendo, yo les voy a ir haciendo correcciones, ¿verdad? O sea, sí, definitivamente. Y créanme, leo todos los documentos, ¿verdad? O sea, digamos, no sé si alguien ya recibió este curso conmigo, pero quien haya recibido ya este curso conmigo les puede dar fe, ¿verdad? Que los reviso y los leo, y por eso me tardo a veces un poquito, porque sí los leo, ¿verdad? Entonces, y cabalmente es eso, o sea, sí, Jonathan, o sea, digamos, no se preocupe que yo soy el que lo voy a revisar, ¿verdad? Tengo que revisar. Afortunadamente, y para bien mío, partieron la sección ¿cómo se llama? En cuatro, ¿verdad? Porque, digamos, normalmente yo tenía 40 trabajos que revisar, ahora solo voy a revisar 23, creo que son 23 o 24. Entonces, inclusive eso es bueno porque, digamos, voy a tener más tiempo para poder leerlos más detenidamente, leerlos como más a conciencia y hacerles todas las correcciones que sean pertinentes, ¿verdad? Entonces sí, no se preocupe que yo soy el elegido.
para hacer esto, ¿sí? Bueno, vamos a ver, pues, sigamos. Bueno, entonces les mencionaba, entonces digamos, una de las dimensiones es el tiempo, que lo tenemos finito hasta octubre. Otro tema es el costo, o sea, digamos, obviamente tiene que ser, digamos, alcanzable desde el punto de vista de costos, ¿verdad? O sea, no van a ser, digamos, un trabajo que valga miles y que no puedan financiarlo, ¿verdad? Y el alcance, ¿verdad? O sea, digamos que el alcance a mí siempre me gusta hacer la analogía de decir, de qué tamaño es el animal que tengo que matar, ¿verdad? Más o menos ese es el alcance. O sea, el alcance es ese, ya sea ese monstruo de 2, 3 cabezas al cual yo me voy a enfrentar para resolverlo, o va a ser un gatito que, ¿cómo se llama? Pero que también tengo que atacarlo. No sé, ¿verdad? O sea, ese es el reto, ¿verdad? El reto es, digamos, y los antecedentes y la justificación cabalmente inician con ese proceso. O sea, los antecedentes es ver qué se ha hecho anteriormente para ver de eso de que se ha hecho anteriormente con respecto a su tema de investigación, puede ser útil para ustedes. O qué otro enfoque le van a dar ustedes a todo eso que han investigado antes otras personas, ¿sí? Y la justificación es decir, bueno, como bien decía el video de antecedentes el día de hoy, era decir, ok, mercadeemos ¿cómo se llama? Es mercadear mi proyecto, es venderlo, ¿verdad? O sea, es decir, por qué yo quiero hacer ese proyecto y por qué a mí me gusta hacerlo y cuál va a ser el beneficio y cuál va a ser, digamos, el alcance que va a tener ese proyecto, ¿sí? Entonces, digamos, eso es lo que se tiene que definir acá. Voy a ir un poquito más rápido porque yo me emociono y entonces hablo mucho. Vamos a ver. Entonces los elementos de este planteamiento del problema, ¿verdad? O sea, y antes de decir eso es, pues, ¿qué es un problema? O sea, digamos, un problema es, digamos, si nosotros lo ponemos desde el punto de vista de una lógica, ¿verdad? Es una proposición problemática que enuncia algo que debe de ser, ya sea hecho, demostrado o encontrado. Digamos que esa es una de las diferentes eh, conceptualizaciones que miramos ahí, ¿verdad? Dentro de cada uno de estos autores que hablan sobre qué es un problema, ¿verdad? Ahora, para nosotros, ¿verdad? Vamos a tratar de demostrar a través de hechos, ¿verdad? La resolución a esa situación problemática que nosotros estamos enfrentándonos, ¿sí? Aquí hay varias investigaciones. Entonces, plantear un problema de investigación para nosotros es afinar y estructurar mi idea de investigación, ¿sí? ¿A través de qué? A través de un proceso de reflexión, o sea, a través de una profundización en el tema, a través de la consulta y revisión preliminar de la literatura, que es lo que ustedes están haciendo y lo que les mandé a hacer en la tarea que tenían que entregar ayer, ¿verdad? Y después entonces ya con base en todo ese bagaje de conocimientos y en digamos lo que ustedes tienen que hacer, pues entonces ya pudieran definir de una manera más clara, de una manera más concreta, de una manera más precisa, ¿verdad? Lo que ustedes van a hacer en su trabajo de investigación. O sea, es traducir toda esa idea abstracta que tienen ahorita sobre su tema de investigación, ya aterrizarlo en términos que sean un poco más comprensibles. Y por ahí está. ¿Qué tipos de problemas vamos a tener nosotros? Pues digamos, están los problemas teóricos, que muchas personas se dedican a resolver cabalmente todos esos tipos de problemas, ¿verdad? O sea, digamos, a crear una nueva teoría, a crear un nuevo concepto, a crear una nueva idea, digamos, teórica, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, Einstein hablaba de la teoría de la relatividad y de los espacios y digamos vino ¿cómo se llama? El que está en silla de ruedas.
Ay, Dios mío, se me fue el nombre ahorita. Stephen Hawking, y vino a destrozar, digamos, o por lo menos a replantear algunas de las teorías que tenía Einstein, ¿verdad? Entonces son personas que se dedican a generar nuevos conocimientos teóricos, ¿verdad? Entonces esa es una forma de una problemática. La otra problemática son los problemas prácticos, ¿verdad? Que son objetivos destinados a progreso. Los suyos, los de ustedes, son una combinación de ambos. Son teóricos prácticos, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque digamos, porque ustedes van a basarse en ciertos números de teorías o en ciertas conceptualizaciones para poder aplicarlas, y eso que ustedes van a estar aplicando es lo que les va a dar la solución a ese problema práctico, ¿verdad? Entonces, lo de ustedes son problemas teórico-prácticos. Y para ello, ¿verdad? Digamos que tenemos que, ahí está. Y los requisitos para poder tener un problema, para poder elegir un problema de investigación, que ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Es ver cuál es la importancia, qué conocimientos tenemos previos, qué relevancia científica va a tener, qué relevancia humana y qué relevancia contemporánea. ¿Qué quiere decir la relevancia contemporánea? ¿Qué tan actuales, qué tan actual es la problemática que ustedes van a resolver? Si ustedes me dicen ahorita, y creo que es un tema recurrente que está pasando ahorita, que todo el mundo quiere investigar sobre las consecuencias de lo que pasó después del COVID a través de diferentes perspectivas, ¿verdad? Entonces, ya es un tema que está pasando de moda, al final de cuentas, ¿verdad? O sea, digamos, porque, digamos, la enfermedad está aquí para quedarse, o sea, digamos, no creo que vaya a desaparecer, ni creo que vaya ¿cómo se llama esto? A tener algún tipo de desaparición mágica, ¿verdad? Sino que llegó para quedarse y pues obviamente poco a poco va a ir pasando de moda, o sea, pasando, digamos, como otra de las enfermedades, digamos, al final de cuentas, esperemos que algún día sea como que si fuera que nos diera una gripe, ¿verdad? Que digamos que es muy difícil que tenga alguna consecuencia seria, ¿verdad? A menos que no se cuiden, pues entonces digamos como cualquier enfermedad, si no se cuida, pues obviamente va a tener, va a tener algún tipo de consecuencia. Pero digamos, volviendo al tema, y por eso pues, tengo que concentrarme. La parte de la relevancia contemporánea es ver qué tan actual es lo que nosotros, qué es lo que nosotros estamos investigando. Y por eso a veces digamos, dentro de los temas que, ¿cómo se llama esto? Que yo les digo a ustedes que no deben de, o no deberían de tratar, es por eso, es porque ya se ha tratado mucho, ¿verdad? Entonces, pierde vigencia, o sea, pierden vigencia esos temas, ya no hay un aporte nuevo, no hay un aporte novedoso, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de buscar al momento de estar haciendo nuestras soluciones, ¿verdad? Al momento de estar resolviendo nuestra situación problemática. El problema, pues digamos, debe de estar expresado a través de una relación entre dos o más variables. Esto, digamos, si es de tipo correlacionado causal, como nosotros lo vamos a estar viendo más adelante, ¿sí? Tiene que estar claramente mencionado, o sea, digamos, debo de tener claridad en lo que yo voy a hacer sin ningún tipo de ambigüedad o digamos, o que tenga un conocimiento vago sobre el asunto. Digamos, nosotros nos tenemos, y yo creo que se los mencioné a varios de ustedes cuando estuvieron haciendo su presentación de la idea, ¿verdad? Es que ustedes son los que se van a convertir en expertos de lo que ustedes van a elaborar. Digamos, no debería haber una persona que sepa más sobre su problema que ustedes, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que ser los expertos. Yo lo que voy a hacer es un facilitador para que ustedes tengan un buen documento y que todo eso quede bien planteado a través de un proceso de investigación científica. Pero los que saben del asunto y los que van a saber de la situación que ustedes van a resolver son ustedes, nadie más, ¿verdad?
Y afortunadamente, como lo que nosotros vamos a hacer son aportes eminentemente prácticos, pues siempre vamos a someterlo a una prueba empírica. ¿Qué quiere decir esto? A probar que realmente funciona, ¿verdad? Vamos a ver, problema versus pregunta. Sí. Digamos que un problema no es una pregunta de investigación, es, digamos, a partir de una situación problemática, yo sí me puedo preguntar cómo yo voy a resolver esa situación problemática, ¿verdad? Pero, digamos, el problema no es resolver la pregunta, o sea, el problema no es plantear la pregunta, el problema es encontrarle respuesta a esas preguntas de investigación que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta bien. ¿Cuál es la situación problemática? Eso me va a llevar a preguntarme cómo resolver esa situación problemática y la respuesta es a esas preguntas de investigación es la resolución a mi problema de investigación. ¿Sí? Vamos a ver. Ejemplos de la forma de escribir problemas se desconoce, carecemos de información, se ignora la distribución. Esto es como, digamos, más o menos como tratar de empezar una situación problemática. Señalar manifestaciones del problema, manejar, digamos, cuáles son los requisitos que yo tengo para poder elaborar un problema de investigación, es a través de señalar manifestaciones del problema y como lo vamos a ver más adelante en el video, digamos que tenemos el otro video sobre planteamiento del problema, vamos a visualizar que en ese planteamiento del problema y en esa situación problemática vamos a plantear, ¿verdad? Manifestaciones del problema desde diferentes puntos de vista. Dos variables como mínimo, eso lo vamos a ir nosotros descubriendo después, ¿verdad? Cuando tengamos que definir, digamos, nuestros resultados esperados, ¿verdad? Obviamente tengo que definirlo con claridad y obviamente tengo que delimitar hasta dónde voy a llegar en mi problema. ¿Sí? Muchos de ustedes todavía no tenían claridad, uno, de dónde implementar su problema de investigación, dos, de realmente qué es lo que van a investigar. Entonces, si ustedes no tienen delimitado bien o si ustedes no tienen definido bien cuál es como les mencioné hace algún momento, si ustedes no tienen definido bien cuál es el tamaño del animal que tienen que matar, difícilmente lleguen a matarlo, ¿verdad? Entonces, lo importante en este caso es cabalmente delimitar qué aspectos sí se incluyen como parte de mi problemática y qué aspectos no se incluyen como parte de mi problemática. Digamos, eso a veces es difícil porque, digamos, o si no delimito bien eso, lo puedo dejar abierto y puedo llegar a tener un problema que no voy a resolver, que sea muy grande resolverlo. ¿Sí? Esto, digamos, por ejemplo, esto es muy palpable cuando, digamos, el tema de la población a la cual ustedes quieren llegar. Si ustedes en su trabajo no delimitan bien cuál va a ser la población, entonces el trabajo va a ser muy amplio y nunca van a llegar a terminarlo. ¿Sí? Entonces, todas estas situaciones es para que ustedes tomen conciencia cabalmente de que el definir el problema es sumamente importante porque es cabalmente ahorita están tomando las primeras partes y las primeras bases para que ustedes sepan qué es lo que están haciendo y para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer con claridad. ¿Sí? Y por eso dice ahí cabalmente definir con claridad el problema. O sea, ustedes tienen que tener bien claro qué es lo que ustedes van a resolver. Tienen que tener bien claro qué es lo que ustedes van a atacar como situación problemática, ¿sí? Y entonces cabalmente ahí está, digamos, el planteamiento del problema en general, digamos, puede tener estas secciones, ¿verdad? Unos antecedentes, la justificación, que es lo que les platiqué, lo que ya vimos en los videos también, el problema, o sea, problematizar, ¿verdad? El tema a estudiar
a nivel mundial, a nivel América Latina, a nivel Guatemala y a nivel del lugar donde ustedes lo van a implementar, que creo que nos hace falta ponerlo en esta diapositiva. Eso me va a dar como resultado, o sea, plantearme esa problemática en esos niveles me va a dar como resultado plantearme ciertas preguntas de investigación y a través de la respuesta probable a esa, o digamos, convertir esa respuesta en una afirmación, me va a dar mis objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos. Ahí dice objetivos generales y específicos como que pudieran haber varios, pero nosotros vamos a delimitarlo a un solo objetivo general y a uno o más, eso sí, a 2 o más objetivos específicos, ¿sí? Pero ahorita nos vamos a concentrar, ahorita estamos concentrados en las primeras 3 secciones. Estamos concentrados en ver ya los antecedentes, en ver la justificación y en ver la problemática, ¿sí? Y ahí está. Eso es, digamos, lo que teníamos con respecto a el planteamiento del problema. Entonces ahora lo vamos a complementar con nuestro video alrededor de esa situación. Vamos a ver cómo estamos. Antecedentes, justificación, ok, listo. Vamos a ver entonces acá. Entonces vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a compartir. Lo primero que voy a hacer también. Vamos a ver por acá. ¿No se han aburrido, no? ¿No se han aburrido todavía? No, Inge. No, Inge, todavía no. ¿Ya se asustaron o todavía no se han asustado? Ya, Inge. ¿Verdad que sí? Ok. Ahí está para que se anoten en la lista, ¿verdad? Igual vamos a ver acá. Vamos a irnos hacia el portal, que no sé si en el portal ya está habilitado. Ahí se recuerdan que para la lista tienen que entrar con su usuario de MiUMG, porque si no, no pueden entrar, ¿verdad? Vamos a ver, aquí también ya la voy a habilitar, ya. También ya en el portal también ya está habilitada la sección de la lista de asistencia para que puedan entrar. Bueno, y vamos a ir entonces a la parte de elaborar el planteamiento del problema. Ahorita vamos a buscar, vamos a compartir. Compartamos acá. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Video para elaboración del planteamiento del problema. Entonces, vamos a ver, vamos a borrar este ya está, este ya está, y este ya está. Y vamos acá a abrir video. Y vamos. Bien, les traigo un nuevo tutorial. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal mis queridos educandos? En esta ocasión les presento el tercer video de una serie de tutoriales donde les explico paso a paso cómo elaborar un proyecto de investigación de forma rápida y sencilla. En este video les muestro cómo redactar el planteamiento del problema. Si quieres saber los elementos que contiene un proyecto de investigación, así como cómo elegir y delimitar mi tema de investigación, en la descripción de este video les dejo el link precisamente de estos videos. Bueno, para iniciar, ¿cómo se debe redactar un planteamiento del problema? Tenemos que considerar básicamente
que en el video anterior habíamos elegido un tema o habíamos delimitado un tema de investigación. Este mismo tema nos va a servir un poco para ejemplificar cómo redactar el planteamiento del problema. Les recuerdo, el título del trabajo anterior había sido Bullying y estrategias de prevención en la Escuela Preparatoria José Martí, turno matutino en la ciudad de Puebla. Bueno, nuestro tema había sido entonces Bullying y estrategias de prevención. Teniendo en cuenta esto, lo que tenemos que pensar es, bueno, ya tengo el tema, ya tengo el título, ya tengo una breve síntesis de la problemática que habíamos señalado que era que los docentes no aplican estrategias adecuadas para prevenir el bullying. Ahora, ¿cómo lo redacto? ¿Cómo planteo el problema? Bueno, tenemos que pensar o tenemos que saber que para redactar el planteamiento del problema lo tenemos que hacer de forma deductiva. ¿Qué significa? Que tenemos que ir de lo general a lo particular. ¿Qué significa esto de lo general a lo particular? ¿Cómo aterrizarlo? Bueno, tenemos que verlo primero a nivel internacional, a nivel mundial la problemática. Después bajarlo a nivel regional. Por ejemplo, si hablamos de algún país de América Latina, bueno, ¿qué pasa en América Latina en su conjunto? Después verlo a nivel nacional. Si hablamos de o hacemos un estudio de México, bueno, ¿qué pasa en México? Después tenemos que hacer todavía un escalón más abajo, que es a nivel local, que puede ser un estado, un municipio, una localidad en particular. Y bueno, en este ejemplo que acabo de señalarles, en este texto que he desarrollado en 6 cuartillas, el planteamiento del problema, yo sí quiero dejarles claro que, bueno, yo elaboré 6 cuartillas de este planteamiento del problema. Aquí depende mucho de la universidad cuántas cuartillas les estén pidiendo a cada uno de ustedes, porque no todas las universidades piden tantas cuartillas. Hay veces piden 3, piden 2, en unas piden 4, unas piden 5. Bueno, tienen que adaptar lo que les voy a mencionar, las recomendaciones, pues al número de cuartillas que les pida la universidad. Lo que sí es, hay que tomar en cuenta lo que les acabo de mencionar, este nivel deductivo, de lo general a lo particular. Si se dan cuenta, yo aquí algunos digamos de estas palabras, frases, están en diferentes colores. En este caso, estos diferentes colores los puse a propósito para que ustedes se guíen de los elementos que debe llevar. En primer lugar, les dije que tiene que ir de lo general a lo particular. Si se dan cuenta, en amarillo dice nivel mundial. Empezamos a nivel mundial la problemática. Después, más o menos, si se dan cuenta, son como una cuartilla y media. Aquí hablo de América Latina, es decir, el segundo nivel, a nivel regional. Pasamos y nos vamos como una cuartilla después y dice en el caso de México. Ya aquí vamos a hablar específicamente a nivel nacional de esta problemática. Y después, bueno, ya vamos a ver aterrizarlo a lo que sería en el estado de Puebla, que es el cuarto nivel. Y de hecho a veces hasta podemos aterrizarlo en la empresa, en el lugar, en la escuela, donde vamos a estudiar específicamente. Pero bueno, aquí están los 4 niveles en ese sentido. Entonces, digamos, nosotros, al final de cuentas, digamos, lo que va a diferir de lo que se está viendo en el video es que, digamos, nosotros lo vamos a hacer, y yo creo que ya se los he mencionado, pero se los vuelvo a mencionar, es problemática a nivel mundial, problemática a nivel América Latina, problemática a nivel Guatemala y problemática a nivel del lugar de implementación donde ustedes van a hacerlo o población a la cual ustedes van a llegar con su proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, digamos, esos son los 4 niveles que ustedes tienen que definir. Pero, digamos, la idea, cabalmente, como bien ustedes están viendo en este video, es cabalmente esa, o sea, es describir la problemática en esos 4 niveles, o en los niveles, digamos, partiendo de lo más general hacia lo más particular, ¿sí? ¿Qué otro elemento debemos considerar a la hora de redactar el problema de investigación, de plantear el problema de investigación? Bueno, lo que tenemos que considerar también son las fuentes de información. Hay que considerar fuentes de instituciones que sean confiables. Aquí en este caso yo les puse en verde algunas de las fuentes que estamos consultando, como la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que son a nivel internacional, ¿no? La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la Unión Europea. Obviamente también consultamos algunos autores
especialistas sobre el tema, si se dan cuenta en este caso. Y bueno, a nivel América Latina, pues también consultamos lo que sería, bueno, obviamente estudios de la ONU, y a nivel nacional, pues está precisamente la encuesta nacional sobre discriminación en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otras, ¿no? También a nivel, por ejemplo, estatal, podemos consultar las mismas fuentes, solamente que nos hablen precisamente a nivel estado o a nivel municipio o a nivel ciudad, etc. Entonces son fuentes confiables que nos van a dar información precisamente también confiables que podemos utilizar a lo largo de nuestro trabajo. Otro color que yo les puse aquí son esto que está en azul. Esto que está en azul es básicamente que en el planteamiento del problema nosotros tenemos que describir el problema. Ya sabemos que lo tenemos que hacer a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local, etc. Bueno, ya sabemos que tenemos que consultar fuentes confiables. Lo que está en azul son qué es lo que vamos a incorporar de todas esas fuentes, de todos esos niveles. Bueno, lo que tenemos que incorporar son básicamente las causas del problema, cómo se presenta ese problema, cómo ha evolucionado ese problema y cuáles son los efectos de ese problema. Y bueno, rematar señalando que en caso de no acabarse el problema, cuáles serían los efectos a futuro de ese problema. Lo que estamos haciendo es justificar nuestro trabajo de investigación hasta cierto punto. Es decir, la problemática ya está. Aquí están las cifras. Hay que buscar cifras que nos ofrecen, datos estadísticos. Por ejemplo, aquí nos dicen que la preocupación por el incremento en el número de niños y jóvenes que se quitaron la vida en 2014 fueron de 600,000, de los cuales la mitad estuvo relacionado con casos de bullying, ¿no? Todos estos organismos nos ofrecen esa información. Vean, aquí también dice que Avilés nos dice que casos de suicidio están relacionados con acoso y maltrato escolar, etcétera. Entonces, así podemos seguir con todos los demás fuentes que nos hablan sobre los tipos, por ejemplo, de bullying, ¿no? Por ejemplo, Kowalski, Limberman y Agaston nos hablan sobre el bullying que se practica en internet, el sexting, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, así vamos redactando nuestro trabajo de información. Vean, aquí aparecen datos estadísticos que nos ofrecen estas fuentes. En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía también nos ofrecen datos. También tiene mucho que ver el nivel que estemos estudiando. Por ejemplo, yo estoy estudiando el bullying en la escuela preparatoria. Bueno, tengo que buscar información que me hable, sí, a nivel básico, pero tengo que aterrizarlo en el nivel que yo estoy estudiando, que en este caso sería a nivel preparatoria. Entonces, bueno, yo aquí les voy a ir pasando poco a poco esta información así, para que ustedes la vayan viendo como lo fui redactando. Y entonces estamos describiendo el problema, estamos justificando el problema y lo vamos aterrizando aquí, que es este punto que me interesa, porque con este se cierra nuestro planteamiento del problema, que es el caso específico. Dice, aunque también existen muchos casos en las escuelas secundarias y preparatorias, tal es el caso de la Escuela Preparatoria José Mart, que es el lugar donde nosotros vamos a estudiar. Turno matutino de la ciudad de Puebla, donde algunas madres, particularmente del grupo de quinto semestre, han compartido su preocupación ante familiares, amigos e incluso autoridades escolares por el hecho de que sus hijos sufren bullying por parte de los compañeros, sin que en la mayoría de los casos los maestros hagan algo al respecto. Ante esta situación se plantean las siguientes preguntas de investigación. Bueno, en el siguiente video les voy a mostrar, les voy a explicar cómo se redactan las preguntas de investigación, considerando de que existe la pregunta central, la pregunta general y preguntas complementarias. Pero esto ya será precisamente en el siguiente video. Bueno, queridos educandos, espero que les haya gustado. Vamos a ver, ¿qué les pareció ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron los videos estos? ¿Sí ayudan? ¿Cómo los miran? Sí, que bastante buenos. ¿Sí? ¿Creen que sí les va a ayudar a que hagan temas así
porque ahorita hay que empezar a escribir, y créanme, van a escribir bastante ustedes, ¿verdad? Entonces, a la otra cosa es, digamos, acuérdense que, digamos, no pueden copiar, o sea, pueden copiar textualmente algunos párrafos, pero tienen que estar referenciados adecuadamente para que eso no sea plagio, ¿sí? Acuérdense que, digamos, el plagio es penado, ¿sí? O sea, el plagio es, bueno, aquí en Guatemala a veces hasta hay funcionarios que han plagiado y siguen ahí, ¿verdad? Pero bueno, pero esa es otra historia, pero digamos, en general el plagio es penado, ¿sí? Digamos, bueno, digamos no afortunadamente, sino yo lo que hice también ya desde el año pasado es que compré mi herramienta, entonces esa herramienta determina el nivel de plagio, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo se llama esto? Hay que evitarlo, ¿verdad? Gracias Melvin, sí, digamos, ahí están las normas APA 7. De hecho, yo los voy a tratar de colocar, bueno, la otra semana voy a hacer un espacio para que hablemos solo de normas APA 7, ¿verdad? Entonces, para que reforcemos ese tema, ¿verdad? O sea, y así, digamos, también puedan corregir si, digamos, ahorita, digamos, no lo pueden, o digamos, si ahorita, digamos, desde ahorita, en antecedentes, justificación y planteamiento, ya tienen que tener ese cuidado de ver normas APA. Yo les voy a poner un documento ahí dentro de la plataforma que no se los he colocado todavía, pero se los voy a colocar en el módulo cabalmente en la sesión de hoy. Eso se lo hago ahorita al terminar la sesión, ¿verdad? Que es un documento cabalmente de qué es lo que tienen que hacer bajo normas APA 7 también, para que lo lean. Entonces, hay que, digamos, lo que toca ahorita cabalmente es hacer esas secciones. O sea, toca hacer esas 3 secciones. Toca hacer la sección de antecedentes, toca hacer la sección de justificación y toca hacer la sección de planteamiento del problema. Esas son las 3 secciones que ahorita tienen que empezar a hacer, ¿verdad? Para que podamos empezar a avanzar, ¿sí? Voy a compartirles, vamos a ver si tengo acá. Vamos a ver, que eso ahorita se me estaba ocurriendo en cuanto estaba viendo el video para ayudarlos un poco más. Vamos a ver si lo encuentro ustedes. Eso está acá, solo que está en la sección formato de matriz. No, entonces tiene que estar en este. Vamos a ver que si está acá. Vamos a ver si está en esta. Objetivos. Páginas, objetivos. A ver, si es este. Ah, no. Pero sí estoy cerca. Así. Cuadro, yo creo que es este cuadro de diagnóstico. Vamos a ver si es este cuadro de diagnóstico. Ah, sí, aquí está. Entonces, aquí lo tengo. Se los voy a mostrar. Bueno, de hecho lo voy a copiar hacia la clase de hoy. Que tengo estructuradas todas mis clasecitas. Acá. Estamos en clase 5. Ok, listo. Entonces, se los voy a mostrar ahorita. Porque eso les puede ayudar a clarificar un poco el tema del planteamiento del problema. Entonces, ahora, si quieren, por si quieren usarlo. Igual se los voy a subir en el portal. Es este. Entonces, digamos, este es un cuadro de diagnóstico sobre el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, digamos, ustedes ponen aquí su problema de investigación y entonces empiezan a poner acá, ¿verdad?
cabalmente en este lado de acá, voy a darle a editar acá. Aquí pudieran poner, digamos, la problemática a nivel mundial. Problemática. Este es un cuadro auxiliar que no tiene que ir en el anteproyecto, ¿verdad? O sea, digamos, eso hay que tenerlo claro. Este solo es una ayuda, ¿sí? Entonces, problemática a nivel Latinoamérica y así, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que tienen que decir es, bueno, ¿cuáles son los síntomas? O sea, cuáles hechos o situaciones, ¿verdad? Encuentran ustedes de lo que ustedes están investigando a nivel mundial que provocan un problema, que provocan el problema, ¿sí? Entonces, esas son los síntomas. Luego, las causas, que sería la siguiente columna, ¿verdad? Que es esta de acá. Aquí deberían de decir, ok, ¿qué pasa cuando estos síntomas, o sea, cuáles son las consecuencias, ¿verdad? O qué hechos o situaciones, o sea, qué es lo que se da cuando ustedes, digamos, digamos, tengo los síntomas. Digamos, por ejemplo, el tirar basura en la calle. Digamos que ese es el síntoma, ¿sí? ¿Qué provoca eso? O sea, qué causa eso? O sea, ¿por qué la gente tira basura en la calle? Ah, pues la tira porque por falta de educación, porque no hay lugares donde depositarla y esa situación. Entonces, digamos, ahí tengo el síntoma, que es la basura, el tirar la basura. ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, las causas que lo provocan, ¿sí? El pronóstico, ¿verdad? Es qué va a pasar si se siguen dando esas situaciones, ¿verdad? Entonces, el, el pronóstico es, bueno, si siguen tirando basura en la calle, pues se contamina el ambiente y entonces, digamos, se contaminan, digamos, las fuentes de agua, pues, digamos, todas las situaciones que pudieran darse si siguen haciendo esa situación, si siguen haciendo eso, ¿verdad? Y ¿qué acciones propone el investigador para controlar esa situación? O sea, a raíz de todo eso, cómo yo puedo evitarlo? Ah, bueno, pues educando a la gente para que no bote basura, digamos, colocando botes de basura en todos lados, ¿verdad? Eh, y digamos algunas otras medidas que pudiéramos tomar al respecto, ¿verdad? Entonces, yo pudiera poner aquí cabalmente las cuatro situaciones, mundial, Latinoamérica, Guatemala e institución, y determinar estas tres, porque estas tres es su situación problemática. Este control del pronóstico todavía no la tengo porque todavía no he resuelto la situación. Pero digamos, aquí tengo mi problema de investigación. Aquí ponen su problema de investigación ustedes, cuál es el problema. Aquí ponen sus, digamos, los diferentes parrafitos, ¿verdad? Tanto a nivel mundial, cuáles son los síntomas, las causas, el pronóstico. A nivel Latinoamérica, cuáles son los síntomas, las causas, el pronóstico. Y a nivel Guatemala, cuáles son los síntomas, las causas, el pronóstico. No sé si les ayuda. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les ayudará más o no? Si no, no se los pongo. ¿Ah? Obviamente, después de hacer eso, ustedes ya esto ya lo tienen que pasar a su documento, ¿verdad? Este es un auxiliar. ¿Sí? Ok. Digamos, Jonathan dice que está bueno. Por lo menos ya tengo un voto a favor. Toda ayuda, muy bien, Ángel. Bueno, listo. Entonces se los voy a compartir ahorita una vez. Déjenme un momentito. Vamos a ver. Muy bien, Osvin. Listo. Entonces, voy a stop. Voy a compartir la plataforma para que miren cómo se hace esto. Pero.
Aquí está. Share. Vamos a ver, estamos. Entonces vamos a módulos. Vamos a ver en módulos. En la semana 5. Aquí está. Entonces en la semana 5 voy a agregar un documento. Crear archivo. Browse. Entonces, clase 2022, en la clase 5, es este, cuadro de diagnóstico. Entonces, en agregar. Listo. Entonces aquí ya lo movemos hacia donde quiero ponerlo. Ahí está. Ahí ya lo deben de tener. ¿No? Depende, dijo que Pepito. Los de usted, ¿qué cursos son, Melvin? Redes de inteligencia. No, esos tienen todo el día para resolverlos, pero tiene que ser hoy. O sea, digamos así. Digamos, tienen de las 7 de la mañana hasta las 23:59 para resolverlos. Ahora, quienes llevan. Sí, es que lo que pasa es que es que se ponían muy comunicativos ustedes. Entonces, por eso es que se dejaron así. Ah, bueno, entonces, sí, lo que sí es que, ¿cómo se llama esto? Los cursos, digamos, el curso de cálculo 1, física 1, métodos numéricos, estadística y electrónica, eso sí, empiezan sí, exacto. Ah, sí, cuando inicia el examen solo hay 3 horas para resolverlo, eso sí, exactamente. Hay 2 intentos normalmente en todos. Normalmente hay 2 intentos en todos. Eso estuve, porque esos los reviso, todos los reviso yo. Entonces, a los que no tenían un intento les puse 2. Entonces, así, para tener 2 intentos. Bueno, entonces les mencionaba de esos cursos, que son 5, creo yo. Vamos a ver, cálculo 1, física 1, eso es en tercer ciclo. Y en quinto ciclo es métodos numéricos, electrónica y estadística 2. Eso sí, empiezan, digamos, tienen 3 horas para resolverse e inician, y digamos, la disponibilidad es al inicio del periodo de clase. Y ahí solo 3 horas para resolverlos. Esos sí tienen, digamos, los limitamos todavía un poquito más. Porque lo que pasa es que son cursos de matemática, entonces ahí no hay soluciones de criterio, sino ahí es resolución matemática, ¿verdad? O sea, entonces ahí tuvimos que restringirlo un poquito más porque todavía son más comunicativos en esos cursos, ¿verdad? Entonces, si no, no podemos evaluar, ¿verdad? Si no, tenemos algún tema ahí de que no estamos evaluando lo que debe de ser y cómo debe de ser, ¿verdad? Entonces, por eso fue el cambio. Pero sí, yo estuve viendo cabalmente todas las evaluaciones para ver cabalmente que todo estuviera correcto. Bueno, entonces ya se los puse ahí, está el cuadro de diagnóstico, ¿verdad? Y entonces para la próxima semana, entonces ya tenemos la primera, digamos que esta entrega es una entrega parcial, todavía no es una entrega formal, todavía no es una entrega que tenga puntos, ¿verdad? Pero, digamos, cabalmente es lo que decía, ¿quién me decía? Jonathan, ¿verdad?
esta entrega es para que yo pueda revisar ya lo primero, ¿verdad? O sea, para que cuando hagan la entrega oficial que ya tiene puntos, ya vaya con cierto filtro, ¿verdad? Por eso es que es importante que lo hagan. Y para esos antecedentes, justificación y planteamiento, pues ya se pueden basar en la plantilla que está en la semana 2. Y en las especificaciones no dice que tiene 2 intentos. ¿Cuál de los 2 cursos? Inteligencia artificial. ¿Sección A o sección B? Sección A. Sección A. Sección A es con la ingeniera Luna. Déjeme ver. De una vez voy a verlo aquí. Pero para eso sí me tengo que salir. Sí, ya no puedo compartir. Vamos a ver. Cursos. Inteligencia artificial. Es evaluaciones. El primer parcial, 15 puntos, 6 preguntas. Ah, mire, ese sí se me pasó. Espéreme. Listo. Ya tiene 2 intentos. Sí, ya aparece. Gracias, señor. Ya veo. Yo tengo el poder. Ay, no. Bueno, vamos a ver. Entonces. No, tampoco, Gerson. Sí, cabalmente. La fuerza es fuerte en mí. Ay, no. Bueno, vamos a ver. Entonces, para terminar el día de hoy, porque si ya se nos pasó el tiempo. Entonces, digamos, la tarea es cabalmente eso. Antecedentes, justificación, planteamiento del problema. Vean los videos. Yo les voy a poner lo de normas APA. Ya no se me dio tiempo de ponérselos ahorita, pero yo se los voy a poner ahorita en cuanto termine la clase para que también tengan eso como referencia, ¿verdad? Aparte ya pasó también Melvin, creo que fue. Lo de, ¿cómo se llama esto? Lo de normas APA, sí, Melvin, ¿verdad? Entonces también ahí también para que tengan esa referencia ahí, ¿verdad? Y por último, un último video ya para dejar de aburrirlos, para no de... Esto ya es sobre un tema motivacional. Entonces, vamos a verlo acá. Ya de salida. No hace falta ser un genio. Muy bien. Miremoslo pues. Entiendo que más o menos la mayoría de los que estáis aquí conocéis la figura de Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Podéis levantar la mano? Creo que el 99,9 periódico puro conocéis la figura de Leonardo, ¿no? ¿Cuántos de los que conocéis a Leonardo consideráis que es un genio? Ok.
casi el 100% de los que habéis levantado la mano al principio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, aunque muchos de vosotros consideráis la genialidad como el elemento diferenciador de Leonardo da Vinci, estamos hablando de un tipo que fue iletrado, ilegítimo, disléxico, bipolar y con déficit de atención. Y eso no nos lo cuentan. Es mucho más guay arrancar la pátina de genialidad, desbancarle del pedestal y presentar un hombre en carne y hueso. Por lo tanto, estamos hablando de curiosidad, de observación, de sacrificio, de perseverancia, en definitiva, de pasión. Para mí, la educación reglada es imprescindible. Pero a partir de ahí lo que marca la diferencia es la autoformación, la curiosidad. Claro, hoy en día, claro, no hacemos con los chavales lo que hacían con Leonardo. Tío, sale al campo y juega. Sale al campo y disfruta. Sale al campo y observa. Experimenta. Fracasa. Permítete el fracaso. Fracasó en Florencia, en Milán, en Venecia, en Florencia de nuevo, en Roma y triunfó al final de su vida. Es la historia de un fracasado. Pero es gracias a ese niño que nunca dejó de preguntarse por qué y para qué, a ese niño que era extremadamente curioso, se convirtió en este tipo que hoy en día, en el 2019, le estamos celebrando su 5º centenario, ¿no? Entonces, desde el principio de los tiempos está la transversalidad de los conocimientos, está la incesante curiosidad del ser humano. Y dentro de esa curiosidad, el fracaso es lo que nos forma como personas. No el fracaso, sino también cómo afrontamos ese fracaso. Leonardo, cuando no es aceptado por los Medici en 1481, decide enviar una carta a Ludovico Sforza, en unos estados italianos en los que cambiar de Florencia al Ducado de Milán era como cambiar de país hoy en día, ¿no? Al final terminan contratándole como músico y como organizador de eventos. Leonardo llega a Milán y le encargan la boda, una boda. Leonardo decide que en la boda lo que va a realizar es la tarta más grande del mundo. Claro, Ludovico Sforza le dice que la tarta tiene que ser muy grande. Cuidado, que es que son 300 los invitados que van a asistir a esa boda. Y dice Leonardo, no. No me habéis entendido. O sea, la tarta va a ser tan grande que la boda se va a celebrar dentro de la tarta. Contrata a los mejores arquitectos, a los mejores pasteleros, a los mejores cocineros, a los mejores artistas para diseñar esa tarta. Se pone a trabajar sobre ella y la termina. Al día siguiente, justo el día que se va a celebrar ese enlace nupcial, Leonardo llega el primero. Y cuando llega a ese palacio del Castello Sforzesco se encuentra que el banquete ya ha tenido lugar. ¿Pero cómo es posible? Si la boda es esta tarde. Todas las alimañas de la ciudad se habían zampado la tarta. Había ratas, pájaros, todo lleno de polenta endurecida por ahí, tirada, esparcida. ¿Qué hizo Leonardo para solventar ese episodio? Se piró, se largó, lo dejó todo allí, tenía miedo, no tenía plan B. Y lejos de hundirse ante el fracaso, se pone a trabajar, se pone a investigar, se pone a curiosear. Convoca otra vez de nuevo a la ciudad de Milán. Ludovico Sforza mosqueado. El grueso de la ciudad de Milán, mira, le señalaban por la calle, mira, ahí va Leonardo, ¿eh? Ese genio de Florencia que, cuidado, que no sabe dar de comer a 300 personas. Y cuando va a presentar su último trabajo, dice, ciudadanos de Milán, todos aquellos que me señalabais por la calle, dicen, mírale, por ahí va, que no sabe dar de comer a 300 personas, os digo ahora, ¿cómo no voy a ser capaz de dar de comer a 300 personas si soy capaz de dar de cenar al Hijo de Dios? Y presentó la última cena. ¿A vosotros qué os han contado? ¿Que está María Magdalena en la última cena? ¿O que Leonardo fracasó y que gracias al fracaso no solo obtuvo un éxito, sino que ese éxito fue tan grande que eclipsó el fracaso? Nos han contado otra cosa. Nos han contado que hay personajes tan excelentes que son inalcanzables. Y yo pienso que no es verdad. Pienso que a través de la curiosidad, la observación, sacrificio, la perseverancia y la pasión, podemos ser como Leonardo. O Leonardo como nosotros. De hecho, fijaos, curiosidad, habéis venido. Observación, habéis atendido. Perseverancia, seguís conmigo. Sacrificio, igual a estas horas tendríais algo que hacer. Pero creo que algo nos une a todos hoy aquí. Y es la pasión. Por ser mejores personas y por encima de todas las cosas, por ser más felices. Gracias. ¿Qué les pareció? De eso no se los habían contado de Leonardo da Vinci. La otra cara de la moneda, como dicen por ahí. Exactamente. Entonces, cabalmente, eso es, o sea, lo que quería transmitirles en este último video es, hay que ponerle pasión,
hay que ponerle perseverancia en este camino que empieza. Ahorita van a empezar a hacer su documento. Entonces hay que hacerlo. Hay que darle con todo hacia adelante y no desmayar, ¿verdad? Por mucho que sea por mucho que su catedrático de proyecto de grabación uno les diga que no, que el trabajo no va, pues ustedes perseveren, ¿verdad? Y entonces, exacto, Einstein no era bueno en la mate y cabalmente terminó siendo, digamos, siendo un genio en la matemática como tal, ¿verdad? Entonces, o en la física. Entonces, ese es el mensaje, ¿verdad? A propósito de ahorita que van a empezar, ¿verdad? Entonces, creo que por hoy es lo que tenía que, que darles o que impartirles. Espero que les haya gustado y pues obviamente pues nos miramos la otra semana, primeramente Dios, y si Dios lo permite y le da licencia de vida una semana más al planeta. A cómo van las cosas está duro, pero bueno, la otra semana nos platicamos el día sábado y por favor hacer su trabajo. Cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden escribir al correo y yo a más tardar al día siguiente les respondo, ¿verdad? Sin más ni más, pues muy buen día, jóvenes, que tengan feliz sábado, suerte en sus exámenes, a darle duro y a seguir adelante. Gracias, Inge, buen día. Buen día. Igualmente, Buen día, Inge, gracias. Buen día. Gracias, Inge, buen día. Buen día.